Buenas noches. Se considera que una mujer llega a la menopausia cuando durante un año no tiene la regla. Pero ¿sabemos cómo afrontar esta etapa de la vida? ¿Cómo dormir mejor? ¿Cómo soportar los sofocos, el aumento de peso o la pérdida de apetito sexual? Esta noche en Diga 33 vamos a intentar responder a todas estas preguntas. Eso se lo preguntaremos a la ginecóloga Montserrat Masferrer. Después hablaremos sobre las vacunas y centrándonos en la gripe. ¿Por qué este año la vacuna contra la gripe no ha sido tan efectiva? Para finalizar nuestro programa, le preguntaremos a nuestro enfermero de cabecera cómo actuar ante un niño que se está atragantando. Comenzamos aquí, Diga 33. Pues comenzamos nuestro programa ya con la entrevista. Queremos desmistificar esta noche la menopausia. Ya no vale eso de las frases típicas que se han dicho tradicionalmente. Si tiene sofocos, abaníquese. Si aumenta de peso, es normal, es la edad. Si tiene problemas con la debilidad en los huesos, también es culpa de la edad. Los ginecólogos tienen muchas áreas de dedicación, pero esta noche queremos hablar con una ginecóloga especializada en la menopausia, la doctora Montserrat Masferrer. Buenas noches y bienvenida. Hola, buenas noches, muchas gracias. Doctora, si una paciente se siente mejor si empatiza con la ginecóloga o eso no es necesario cuando una mujer acude a su consulta. Sí, eso es fundamental, es importantísimo que la señora se dé cuenta desde un principio que nosotros entendemos lo que le está pasando. Y para eso es necesario que la paciente hable, que exprese con sus propias palabras qué es lo que siente, qué es lo que tiene. Si nosotros escuchamos y dirigimos mínimamente el interrogatorio, somos capaces muchas veces de saber qué es lo que tiene la señora. Y además eso le da pie a una cosa fundamental, que es que la señora adquiere la confianza suficiente para hablarte de ciertos temas que muchas veces para ella son muy duros de asumir. Los cambios en su cuerpo, el cambio en la vida sexual. Es fundamental que la señora sepa desde un principio qué es lo que tiene, por qué le está pasando y que todo eso puede mejorar muchísimo. La doctora Masferrer, ya he dicho que tiene mucha experiencia en atención, sobre todo en esta etapa de la vida de la mujer. ¿Cuáles son los temas más recurrentes que tiene en su consulta? Bueno, no vamos a desvelar secretos. Podríamos resumirlo en 5 frases. Tengo sofocos, no puedo dormir, estoy de mal humor, mi vida sexual es un asco y encima estoy engordando. Combínala como quieras. Esas son las 5 frases fundamentales. Desde el mismo momento en que no hay enfermedades sino enfermos, ¿cómo podemos corregir cada uno de estos interrogantes que he hecho al principio? Bueno, lo más importante y fundamental es que hay que desmitificar el proceso de la menopausia. La menopausia no es una enfermedad, es una etapa más de la vida de una mujer, y además una etapa dura. Las mujeres se sienten mal durante la menopausia. No te encuentras bien, tu cuerpo está cambiando, muchas veces tú no tienes el apoyo familiar que requerías, tus hijos te dicen, estás siempre de mal humor, la pareja se queja de que además de que nunca tienes ganas, no lo dejas dormir por la noche porque tienes muchísimo calor y te destapas, y esto es lo que tienen que entender la población y los médicos. Todo esto tiene un tratamiento, y lo tiene. Los ginecólogos acompañamos a las mujeres durante toda su vida. Les damos pastillas cuando les duele la menstruación, les tratamos los anticonceptivos, las acompañamos durante el embarazo. ¿Y por qué? ¿Por qué no las vamos a tratar durante la época de la menopausia, que bajo mi punto de vista es el momento más duro quizá de toda su existencia? Esa es la pregunta que todos deberíamos hacernos, profesionales incluidos. ¿Por qué no tratamos eso? Vale, vayamos por partes. ¿Qué le dice a una paciente cuando llega a su consulta y dice, doctora, tengo sofocos? ¿Qué le digo a una paciente? Que si interfieren en su vida normal, debe tratarlos. Exactamente igual que tratamos el dolor articular debido a una artrosis. La pérdida o el aumento de peso tiene remedio. ¿Cómo solucionamos esto? Porque dicen, esto es normal, es la edad, tienes tendencia a hacerlo y lo vas a hacer. Mi madre también lo hacía, mi abuela también, y eso no te preocupes, que es de la edad. Eso es uno de los temas más recurrentes de la menopausia. Pensad que la menopausia puede llevar un incremento hasta de 10 kilos sin aumentar la ingesta alimentaria. O sea, esa frase famosa de que hasta el agua me engorda es verdad en este momento de la vida. Lo primero que hay que entender es por qué se produce.
para después tener opciones de tratamiento. Cuando el organismo se queda sin estrógenos, se defiende contra esa pérdida. Y la forma que tiene el organismo de defenderse es aumentando la producción de grasa, fundamentalmente la grasa del tronco, la barriguita y las mamas, porque la grasa tiene la capacidad de producir una hormona que se llama estrona, que tiene un cierto poder estrogénico. Por tanto, la solución es muy fácil. Si el aumento de peso o el aumento de grasa es debido a un déficit estrogénico, vamos a darle al organismo lo que nos está pidiendo, ya sea en forma de hormona o en forma de otro tipo de preparado que engañe al organismo. Y eso hay que hacerlo de forma precoz para que no se produzca ese aumento paulatino en el peso. ¿Qué tiene que decir la doctora Masferrer ante las críticas de las terapias sustitutivas en esta etapa que dicen que tienen que ver con la aparición de determinados cánceres? Bueno, en principio hay que dejar muy claro que no todos los tratamientos, ni mucho menos de la menopausia, aumentan la probabilidad de padecer un cáncer de mama, que es el cáncer que se ha asociado clásicamente a la terapia hormonal sustitutiva. Es más, la mayoría de ellos no aumenta la incidencia. El primer punto que hay que tener claro es que en la edad de la menopausia, o sea, de los 10 a los 60, de los 50 a los 65 años, prácticamente 2 de cada 10 mujeres van a padecer un cáncer de mama, con o sin tratamiento. Por lo tanto, es una edad en la que el cáncer de mama está ahí, es la edad de máxima incidencia. Entonces, actualmente, ya le comento, la mayoría de nuestros tratamientos no alteran esa incidencia. El tratamiento que clásicamente está asociado al cáncer de mama es la estrogenoterapia, el tratamiento de la menopausia por autonomasia. Bueno, pues la Sociedad Española de Ginecología, hace muchos años ya, que publicó una serie de folletos divulgativos que estuvieron al abasto de cualquier persona que quisiera leerlos, que decían claramente que la terapia hormonal sustitutiva, instaurada de forma precoz, individualizada, a las dosis mínimas necesarias, y con estrógenos y progesteronas naturales, no aumentaban la incidencia de cáncer de mama durante los primeros 5 años de utilización. Sí es cierto que a partir de los 5 años puede haber un discreto incremento en esa incidencia, pero a partir de los 5 años tenemos muchas otras alternativas terapéuticas que no van a aumentar la probabilidad en absoluto y que van a mejorar mucho la calidad de vida de las pacientes. Y además, una cosa es que a mí me llama muchísimo la atención y siempre me ha llamado, es que es la paciente la que debe decidir qué es lo que hace. Ella, junto con su médico, son los que deben llegar al consenso y debe afrontar los posibles riesgos compensándolos con los beneficios. Esto es una balanza, riesgo-beneficio. Y es cada paciente, no la opinión pública, la que debe elegir. Ayudado por el médico. Por supuesto, es un consenso médico-paciente. Otra cosa muy cortita. Se habla mucho de la incidencia del cáncer de mama en las hormonas y en cambio no se habla de los grandes beneficios que tiene la terapia hormonal en las mujeres. La terapia hormonal disminuye la probabilidad de tener un cáncer de colon, disminuye la probabilidad de padecer una osteoporosis, disminuye las lesiones articulares, con lo que hay muchos menos recambios articulares de prótesis en mujeres que los utilizan. Disminuyen la osteoporosis, como hemos dicho. Tienen una gran cantidad de beneficios de los que nunca se habla, aparte de mejorar la calidad de vida de forma extraordinaria. Parece que nos gusta siempre quedarnos con lo peor. Exactamente. Otra de las preocupaciones en esta etapa de la vida de la mujer y también por extensión de la pareja es las relaciones sexuales. La vagina ya no funciona igual que en la etapa anterior de la vida. Las mujeres, ¿qué le plantean? ¿Se olvidan de las relaciones sexuales? ¿Cómo se aborda este tema en la menopausia? Ese es uno de los temas, ya hemos hablado anteriormente, más controvertidos. Pero de entrada hay que entender que la menopausia no significa se acabó lo que se daba. La vida sexual cambia con la edad. Y durante la menopausia hay que realizar ciertos cambios. Por ejemplo, tenemos bastantes fármacos, ya sean naturales o sean artificiales, hormonas locales, que permiten aumentar el impulso sexual. Pero lo más importante en el campo de la sexualidad, creo yo, es cambiar el hábito sexual de la pareja. Tenemos que saber, por ejemplo, que las mujeres se estimulan muchísimo con la literatura erótica, que el tiempo de juego sexual previo debe aumentar en esta etapa y que además muchas veces se requiere la utilización de algún tipo de juguete sexual. Lo importante es que la pareja asuma que hay un cambio y que si quieren verdaderamente mantener una vida sexual activa, hay que ir a por ello.
Un segundo tema es el tema del dolor que me comentabas. Durante la menopausia es verdad que la vagina pierde su capacidad, la vagina se estrecha, pierde sus pliegues, se reseca y eso puede producir dolor con las relaciones sexuales. Y entonces esto es un círculo vicioso, es un pescadito que se muerde la cola. Si me duele, no voy a tener relaciones sexuales y cuantas menos relaciones sexuales tengo, menos ganas tengo. Para no extenderme, deciros que ahora mismo hay muchísimos tratamientos para el dolor de las relaciones sexuales, desde cremas, estrógenos locales, a tratamientos con láser, que en 3 sesiones, sin dolor, sin contraindicaciones, sin efectos secundarios, restablecen la vagina y la vuelven a su estado premenopáusico. Además, tienen la capacidad de aumentar muchísimo la calidad del orgasmo porque aumentan mucho la vascularización. O sea, querer es poder en el campo de la sexualidad. Hay que desmitificar eso. Pero eso siempre en consulta con el especialista. Siempre. Vale. Para ir concluyendo este tema, ¿nos podría hacer algún decálogo para desmitificar la menopausia o para abordar esta etapa de la vida de una mejor forma? Bueno, lo primero de todo es que hay que asumir que eso va a llegar y que los primeros cambios muchas veces aparecen incluso 10 años antes de la retirada de la menstruación. Ese es el momento en el que hay que empezar a actuar. Por un lado, para mí hay 3 puntos fundamentales. El primero es que hay que aumentar el ejercicio físico. Aumentar el ejercicio físico nos va a ayudar muchísimo a disminuir ese acúmulo de grasa del que hablábamos y nos va a dar muchísima elasticidad. Después hay que cambiar también los hábitos alimentarios, o sea, hay que hacer una dieta muy rica en fibra, en calcio, en vitaminas y muy pobre en grasa. Mi pediatra siempre decía menos plato y más zapato, y eso es lo que hay que hacer ahora mismo. Un segundo punto fundamental es que hay que acudir al ginecólogo. En cuanto una mujer nota los primeros cambios en sus ciclos menstruales, debe acudir al ginecólogo. Hay que evitar esos cambios hormonales bruscos que se producen en las etapas previas. Y es el ginecólogo, en consenso con ella, quien decidirá si inician ya algún tipo de tratamiento o esperan un poquito más. Y el tercer punto, y no menos importante, es que hay que hablar con la pareja. El tema de los cambios en el hábito sexual de los que hablábamos anteriormente son fundamentales. Gracias por aclararnos esto, por ser tan concreta y tan sencilla y tan directa. Quiero iniciar con usted una serie de preguntas que es, yo supongo que después de tantos años en su carrera profesional de estudiante y como ya ginecóloga especializada, ¿alguna curiosidad de nuestro cuerpo que le haya llamado la atención durante todos estos años? La capacidad de adaptación que tiene. Un ejemplo muy simple es el ejemplo del pelo corporal. Los humanos hemos ido perdiendo pelo corporal, pero si os fijáis, lo hemos mantenido en las zonas en las que el pelo es necesario. ¿Y eso dónde es? En las zonas que debe proteger de verdad. Los ojos, las pestañas, las cejas, los oídos, la nariz, alrededor de la boca, en los genitales. O sea, el cuerpo defiende sus zonas más sensibles o que están más expuestas con el vello. Pues muchísimas gracias. A vosotros. Y por venir aquí al programa Diga 33. Nos conocíamos hace mucho tiempo, pero siempre que tengo una duda sobre tema de menopausia sé que tengo que acudir a la doctora Masferrer. Muchísimas gracias a vosotros. Encantada de haber estado aquí. Nosotros seguimos en el programa, hacemos una pausa y enseguida volvemos con nuestro enfermero de cabecera para hablar de los problemas de atragantamiento en los bebés. Enseguida volvemos. Bueno, pues en este programa, Diga 33, ya saben ustedes que tenemos un compromiso de serles útiles. Tenemos de nuevo a nuestro enfermero de cabecera, Javier Gallego Montes, que es enfermero, instructor nacional en soporte vital básico. Hoy queremos abordar con él cómo actuar cuando nos encontramos con un bebé en parada cardiorrespiratoria. Javier, buenas tardes de nuevo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo debemos actuar si nos encontramos con un bebé o con un niño en parada cardiorrespiratoria? Ante todo, ante una situación de emergencia,
debemos tener claro que debemos ser muy tranquilos, tenemos que estar muy tranquilos. La actuación es muy clara, muy directa y muy sencilla. Tenemos que pedir ayuda, reconocer que tenemos una situación de emergencia porque el niño si deja de respirar se pondrá cianótico, no tendrá movimientos respiratorios, y si es nuestro hijo y estamos en un entorno seguro, lo que deberíamos hacer es estimularlo dándole golpecitos, llamándole por su nombre, alguna palmada delante, así golpecitos, y no reacciona. Si no reacciona nuestro bebé, debemos pedir ayuda, le diremos a alguien que empiece a llamar a una ambulancia, que llame a emergencias, y actuaremos de la siguiente manera. Pondremos al niño sobre una superficie dura, una mesa. En nuestra mesa de casa, simplemente, no vale la cuna no, porque la superficie blanda que tenemos debajo no nos dejaría hacer... el suelo. O el suelo. En este caso vamos a usar la mesa, que es, en casa todo el mundo tiene su mesita, ponemos al niño encima de la mesa y lo que haremos es comprobar realmente si respira. Se hace con una maniobra de apertura de vía aérea, y en los lactantes debemos ser sumamente precisos en no elevar demasiado, con la maniobra frente-mentón, elevar demasiado el mentón. Con esta técnica, si hacemos esto, estamos obstruyendo la vía aérea y el niño sí que no respira. Elevamos ligeramente, discretamente con la maniobra de olfateo y comprobaremos con el ver, oír, sentir si el niño respira. Acercamos nuestra oreja a la boca del niño y nuestra mejilla. Si vemos cómo se eleva el pecho y el abdomen, si oímos cómo respira, si notamos cómo respira, el niño respira, está bien, tendremos que actuar pidiendo ayuda o llevándolo a pediatra de urgencias. Pero si el niño no respira y en 10 segundos el niño no respira, debemos actuar de una manera directa. ¿Cómo? Realizando insuflaciones sujetando, cogiendo aire de manera normal, y soplaremos en boca, boca, nariz, sellaremos su boca, boca, nariz, una cantidad de aire suficiente para elevar el tórax del pequeño. Piensen ustedes que los pulmones del pequeño son muy pequeños, no debemos soplar con mucha fuerza, ya que ese aire que soplamos de más irá al estómago, y debemos soplar 5 veces. 1, 2, 3, 4... Vemos cómo el pecho ha subido y comprobaremos otra vez si el niño respira. Si el niño no respira, iniciaremos inmediatamente las maniobras de reanimación cardiopulmonar. En este caso, nos dice el Consejo Europeo de Resucitación y el Plan Nacional de Reanimación que debemos comprimir en el centro del pecho, justo entre las dos tetillas, ¿de acuerdo? Como el niño a lo mejor lo tenemos vestido y no nos da tiempo a taparlos, lo que haremos será tomar una referencia en el centro del pecho, encima del esternón, y comprimiremos con nuestros dedos, o si no tenemos suficiente fuerza, con la palma de la mano, 1/3 del tórax. Aproximadamente un tórax de 12 centímetros, comprimiremos unos 4 centímetros. Debemos hacer mucho hincapié en impulsar y descomprimir, sin perder el contacto. Comprimiremos 30 veces. En las últimas recomendaciones del 2015 nos piden que comprimamos 30 veces. Y luego soplaremos 2 veces. Y volvemos a masajear. ¿El ritmo de la compresión tiene que llevar alguna cadencia? Sí, debemos hacer unas 100-120 compresiones por minuto. Aproximadamente en Estados Unidos se estaba utilizando una canción, Stayin' Alive, de los Bee Gees, por ejemplo, para llevar ese ritmo. Ese ritmo sería una cadencia de comprimir y descomprimir, recuérdelo bien, porque si no descomprimimos el pecho, el corazón no se vuelve a rellenar y no podemos impulsar esa sangre. Es importante que cada 2 minutos valoremos otra vez al niño y activemos, durante 1 minuto haremos RCP, si estamos solos. Activamos el plan nacional, o sea, activamos la llamada de emergencias, perdón, y al minuto le decimos directamente al teléfono de emergencias lo que nos sucede, quiénes somos, dónde estamos, qué ha pasado y qué estamos haciendo. Soy Javier, soy enfermero, tengo un pequeño en paro cardíaco y estoy haciendo maniobras de reanimación. Es muy importante que den esa información. Esa información es básica para que llegue la ambulancia lo antes posible y se envíe el mejor recurso disponible. Vale, pues Javier, muchísimas gracias por instruirnos. Entiendo que un día nos traeremos un desfibrilador y enseñaremos cómo utilizarlo en caso de tenerlo a mano. Claro que sí. Gracias. Un muñeco mayor, claro. Gracias, Javier, por venir aquí al programa Diga TNT, y hasta la próxima. Hasta la próxima.
Pues seguimos con nuestro programa, vamos a hablar de vacunas. Después de ver por lo menos consejos de cómo abordar la resucitación cardiopulmonar en un bebé, vamos a hablar de vacunas. Se cumplen 100 años de la mal llamada gripe española. Este año la vacuna de la gripe no ha sido tan efectiva. El virus de la gripe este año es más letal que la pandemia de 2009. Son algunos de los titulares que leemos estos días en la prensa. Hablamos de la gripe, un problema de salud pública que queremos contrarrestar haciendo lo que sabemos, divulgando salud y apoyando la prevención. Para hablar de ese tema tenemos aquí al doctor Ignacio Salamanca, experto en vacunas. Buenas noches y bienvenido. Buenas noches, Paco. Doctor Salamanca, resfriado, constipado, ¿cómo podemos diferenciar, primero de todo, qué es la gripe? Bueno, a primera vista quizá no hay muchas diferencias entre un resfriado, un constipado, un catarro con un proceso gripal. ¿Por qué? Porque tienen síntomas inespecíficos que son muy semejantes. Congestión nasal, fiebre, por supuesto, dolor de garganta. Inicialmente esos síntomas en una gripe leve son parecidos. Los dos además están producidos por virus, con lo cual van a tener una resolución, en la mayor parte de los casos el propio cuerpo va a acabar con la infección y va a recuperar el proceso. En ninguno de los dos casos tenemos que usar antibiótico, no se debe usar antibiótico ni automedicarse en este sentido, pero la diferencia está sobre todo en las características que tiene la gripe y que no tiene el resfriado. Malestar general, dolores musculares, dolor de cabeza, una sensación de estar muy malo, unido además a la alta tasa de contagio, va a hacer que, a diferencia de un resfriado o un constipado, cuando aparece una persona con gripe en la consulta, siempre va a haber alguien en la casa, va a haber alguien en su entorno que padece gripe. Y no olvidemos las complicaciones que puede tener gripe y que puede tener, en este caso, complicaciones graves. ¿Cuáles son las complicaciones graves de la gripe? Bueno, pues la gripe es una enfermedad, o sea, es un virus que produce enfermedad a nivel mundial y que es grave. O sea, es uno de los problemas sanitarios a nivel mundial que nos reconoce la Organización Mundial de la Salud. Y aunque pasa todos los años y aunque nos pasa de largo y quizá no le damos la importancia que tiene, el impacto que tiene en salud y en recursos es importantísimo. La gripe es un virus que afecta al sistema inmunitario, no nos baja las defensas, sino que satura el sistema inmunitario de tal forma que es inoperativo. Las complicaciones de gripe son muy importantes, neumonías, otitis, problemas neurológicos. Por ejemplo, en niños, el 20% de las convulsiones las producen y se producen en procesos gripales. Y el 50% de las otitis diagnosticadas en niños en la temporada gripal, son producidas por la gripe. Es verdad que a veces, como el diagnóstico es tengo una neumonía, tengo una otitis, y como desde primaria o desde una consulta no tenemos test normalmente para diagnosticarlo, nos preocupamos de la parte de las complicaciones bacterianas que va a tener la gripe. Pero la que ha producido esas complicaciones bacterianas es la gripe. Y unida a las complicaciones está la mortalidad. La letalidad de este año es de un 15% de muerte en aquellos que ingresan en una UCI. No olvidemos la mortalidad que va asociada desde luego a la gripe. La gripe no tiene edad, pero ¿se puede prevenir? ¿Y cómo se puede prevenir? La gripe no tiene edad, pero afecta distinto a los grupos de edad. Los que más la padecen en el sentido de complicaciones y de gravedad son los mayores de 65 años y aquellos que tienen factores de riesgo, que podemos hablar de ellos, pero los que más padecen en número la gripe son los niños, precisamente. Respecto a si la podemos prevenir, las medidas básicas las conocemos, pues lavado de manos, fundamental, pues no intentar estornudar de cara a los demás porque se va a expandir la carga viral en un periodo, en un espacio reducido, y bueno, pues cambio de pañuelos, medidas básicas. Pero lo único, mejor dicho, la medida preventiva más eficaz, sin ningún lugar a dudas, es la vacunación. Hablando de vacunación, ¿por qué cada año tenemos que vacunarnos contra la gripe? Pues que la gripe es un virus que quiere sobrevivir. Entonces, para sobrevivir lo que hace es que cada año hace unas mutaciones. Cada año hace mutaciones menores, que es algo así para que nuestro sistema inmunitario no lo reconozca y pueda sobrevivir en nosotros. Lo que hace es pues cambiar
cambiar el aspecto de forma menor, pues cambiar de chaqueta, ponerse unas gafas, intentar cambiar su aspecto externo para que el sistema inmunitario no lo detecte. Cada 10-15 años hay un cambio mayor, los cambios antigénicos mayores de la parte externa, que hace que el sistema inmunitario no solo no lo reconozca, porque siempre va a tener pistas de un año a otro, sino hace cambios mayores, y ahí es donde aparecen las pandemias, en la que la mayor parte de la población no tiene ningún tipo de recuerdo, de memoria inmune o defensiva contra la gripe, y ahí es donde padecemos una pandemia con alto número de complicaciones y de mortalidad, como ocurrió en la gripe española que has comentado. ¿Por qué este año se dice que la vacuna contra el virus de la gripe no está siendo tan efectivo? ¿Porque los estudios previos o las estimaciones no han sido las correctas, o porque ha mutado, ha cambiado en el transcurso de que se empieza a diseñar la vacuna hasta que se termina aplicando? Bueno, esas noticias existen. Yo creo que es incidir en a lo que no llega la vacuna y olvidamos lo que sí hace. Hay que tener en cuenta que la gripe hemos dicho que cambia cada año, pero además cada año circula de una forma distinta, de modo que hay dos tipos de gripe. Cuando hablamos de gripe en general, pero no tenemos solamente una gripe, tenemos una gripe que llamamos gripe A, que es normalmente la primera que aparece en la onda epidémica, en la temporada de gripe, es más grave, afecta más, produce más complicaciones, y luego hay una cola de gripe, que es una segunda gripe cada año, que es la gripe B. Este año, fíjate que este año ha sido al revés. Este año, aunque no tenemos una temporada de gripe con especial complicaciones comparadas con los años pasados, lo que ha cambiado es que la gripe B es la que circula primero, la predominante este año, y la gripe B que circula este año no está contenida en las vacunas trivalentes de 3 componentes. Piensa que cada año lo que hace la Organización Mundial de la Salud para crear vacunas de forma muy rápida, porque cada año hay que producir vacunas en 3-6 meses para tenerlas disponibles para la temporada pasada. Las gripes que van y que se deciden que van en las vacunas son aquellas que se ha visto que pueden ser más semejantes a las que pasaron el año pasado. Es algo así como una predicción meteorológica. Queremos ser útiles en este programa. ¿Quién debe vacunarse contra la gripe? Vamos de más importancia a menos, por decirlo de alguna forma. Desde luego, los primeros, aquellos que van a padecer más complicaciones y sobre todo más mortalidad, que son aquellos mayores de 65 años, aquellas personas en cualquier rango de edad que tienen factores de riesgo, diabéticos, cardiópatas, EPOC, todos aquellos que tienen problemas neurológicos. Tenemos un listado cada año de las autoridades sanitarias recomendando a esos grupos vacunar. Las embarazadas, no nos olvidemos, y no se olvide nadie, una embarazada está en riesgo de padecer una gripe y complicaciones graves, pero además debe vacunarse no solo para protegerse a ella, cuestión importante, sino que esas madres, futuras madres, se deben vacunar para proteger a su hijo en los primeros meses de edad. Los profesionales sanitarios y aquellos profesionales que son indispensables para la sociedad, fuerzas de seguridad del Estado, etcétera, los profesionales sanitarios, una asignatura pendiente en este caso, y así como otros países, los niños deberían vacunarse también. Brevemente, ¿llegamos tarde si tenemos que vacunarnos este año contra la gripe o ya es demasiado tarde? Bueno, llegamos tarde en el sentido de que estamos ya en el final, en la cola de la onda epidémica, pero por ejemplo, acabo de llegar escuchando las noticias de Canarias con todos los recursos sanitarios saturados, con plena incidencia de gripe. Entonces, quizá ahora para vacunarnos con lo que nos puede suponer de eficacia a los 14 días, cuando está acabando la cola, quizá tenga menos sentido. Pudiera tenerlo si voy a ir a otro país o voy a ir a otra zona donde la gripe vaya a llegar, pues como el caso de Canarias. Y bueno, pues ahora en Canarias los medios de comunicación están incidiendo en la falta de recursos, hospitales, médicos, saturación, y esto se soluciona con la vacunación. Doctor Salamanca, es obligado preguntarle, curiosidad de nuestro cuerpo que le haya llamado la atención desde que empezó a estudiar medicina. Bueno, quizá hablando además del tema de vacunas, yo creo que nuestro sistema inmunitario. Un sistema inmunitario que al nacer está en blanco y que va distinguiendo aquellas cosas que no son negativas, que no son extrañas, y va identificando bichos, virus, bacterias en nuestro entorno, aquellas cosas que son agresivas, y se prepara y crea una memoria
a veces durante toda la vida, para defendernos contra él. Doctor Salamanca, experto en vacuna, muchas gracias por estar aquí esta noche con nosotros. Encantado. Y a todos ustedes les volvemos a encontrar en 15 días en nuestro programa Diga 33 aquí en el Correo Televisión. Ya saben que utilicen y pueden utilizar todos los canales para hacer preguntas y plantear temas que abordemos aquí en nuestro programa. Les esperamos en 15 días aquí en Diga 33.